Bueno, pues buenas noches y gracias por... un poco alto. Gracias por asistir a esta presentación aquí en Life3 y en especial a ti, Luis, que me has dado la oportunidad de hablar sobre Juno Platform. Pues sí, mi nombre es Pablo Vilay, soy desarrollador de software, inicialmente en España, y he trabajado en varios proyectos relacionados con modernización de aplicaciones en el sector de la banca, en construcción, y actualmente trabajo para una empresa de foreign exchange en Dublín, se llama Adrian Lee and Partners. Pues bien, estamos en el año 2019 y con JavaScript todavía siendo el principal lenguaje soportado en la web, y aún estamos intentando figurarnos si hay alguna forma mejor de construir aplicaciones web. Hace años el código que escribías en JavaScript era exactamente el mismo que se ejecutaba en el navegador. Lo que típicamente pasa hoy en día es que el código que escribes se transpila, si es una palabra, se minimiza, se empaqueta y luego se empieza a ejecutar y a optimizar en tiempo de ejecución en el cliente, en el navegador. Y el resultado final es bastante diferente del original. Esta percepción ha degenerado en la falsa ilusión de que JavaScript es compilado como si fuera compilado en ensamblador. Me vais a perdonar si me pongo un pelín filosófico, pero ¿por qué necesitamos lenguajes diferentes de JavaScript para la web? Investigaciones académicas en lenguajes y por ende en lenguajes de programación establecen que el lenguaje es un proceso de creación. Sus leyes y principios son determinados, pero la manera de usar los principios de generación es libre y con infinitas variaciones. Incluso la interpretación y el uso de las palabras es un proceso de creación en sí mismo. Necesitamos más de un lenguaje en la web. Y a estas alturas se ha abusado demasiado de JavaScript desde su diseño original. Vale, WebAssembly, directamente, jarrón de agua fría, es un formato de instrucciones binarias para una máquina virtual basada en pila. Es un formato eficiente en tiempo de carga, apropiado para la compilación en la web. Los estándares de WebAssembly se desarrollan por el W3C Community Group, junto con los representantes de los navegadores principales. WebAssembly es soportado en la mayoría de los navegadores, incluido la versión móvil, aunque hay unas ciertas restricciones en el tamaño de los binarios que se pueden descargar en navegadores como Safari, en el tema de los tamaños de los binarios. Con WebAssembly es posible ejecutar C#, F#, C++, Java, Rust y Go en el navegador. Durante mucho tiempo los desarrolladores de WPF, Silverlight e incluso Flash han tenido que quedarse en el banquillo esperando a que un framework diferente de la tríada JavaScript, HTML y CSS irrumpiera en el mercado de desarrollo de aplicaciones. En términos de comparativos de rendimiento, JavaScript analiza el código gramaticalmente, luego lo compila y luego lo ejecuta. A diferencia de WebAssembly, que simplemente compila el binario y lo ejecuta. Por tanto, solo desde un punto de vista del principio de desarrollo, la carga y ejecución son más eficientes en WebAssembly. En términos de seguridad, WebAssembly se ejecuta en el mismo contexto de seguridad que se ejecuta JavaScript, de forma que no se cometen los mismos errores con los add-ins que habían con anterioridad, que se estaban actualizando constantemente. Desde un punto de vista de la arquitectura global,
aquí se contienen varios lenguajes, como los que se muestran aquí, que luego son compilados en WebAssembly, de forma que cuando es ejecutado puede interactuar, WebAssembly puede interactuar con JavaScript mano a mano. Y posteriormente, pues la renderización pues la puede seguir haciendo JavaScript y también bueno, y también pues HTML. Bueno, WebAssembly está todavía en etapa de desarrollo, pero en un futuro no muy lejano habrá una implementación de recolección de basura, un soporte para host bindings. Host bindings es pues una forma más elegante de comunicar WebAssembly con el Document Object Model o lo que se esté representando gráficamente y viceversa. Y luego un soporte multihilo que pues permite pues el pase de mensajes entre hilos. Eso todavía no está implementado en WebAssembly. Vale, este es un pelín complicado. Este es un diagrama del WebAssembly usando C# o F# con el framework de Mono. Entonces, desde un punto de vista estructural, C# se compila en IL, en lenguaje intermedio, y luego en el cliente lo que tenemos es el Mono Runtime, que es originalmente escrito en C, pero es compilado en WebAssembly, y entonces Mono Runtime empieza a ejecutar el IL que se ha descargado. Mono Runtime tiene tres modos de ejecución. Uno es el más sencillo, es el Interpreted Mode. El modo interpretado lo que hace es que empieza a generar JavaScript con el IL. ¿Vale? Es bastante lento, pero debido a las primeras implementaciones, pues es la implementación más sencilla, que confía en que todo lo que está ejecutándose lo está ejecutando al final JavaScript, que es, digamos, esto de aquí. La otra opción, que es el Full AOT, que es Full Ahead of Time Compilation, lo que hace pues es generar WebAssembly que no usa para nada JavaScript y empieza a ejecutar directamente en la CPU. Y luego hay un tercer modo que es mixto, que es híbrido, en el que si tienes varias DLLs que estás ejecutando en el runtime, unas pueden ser ahead of time y otras pueden ser interpreted. Y aquí es cuando entra Uno. Uno Platform es un portado, es un port del API de UWP y XAML. Entonces, esto permite ejecutar UWP, en Windows, ellos le llaman head a cada una de las plataformas. Head, la cabeza, el head de Windows se ejecuta en UWP. El head de HTML o WebAssembly, en las que están incluidos los navegadores. Luego, estos dos, que son Android y iOS, usan por debajo, Xamarin Classic. Y cada uno de ellos pues usa una especie de gateway para llamar o interconectar Xamarin Classic con UKit o Android UI. Y estas tres en particular pues usan Mono al final. O sea, esto está generando una interfaz gráfica, la lógica de negocio se está ejecutando al final en C#
que lo ejecuta Mono. Entonces, la forma en la que lo hace es que UnoPlatform mapea cada componente básico a nivel de la interfaz gráfica y de la API. De forma que un text block en UWP tiene su equivalente al UI label en iOS, el text view en Android y un HTML paragraph en HTML, en el navegador. De la misma forma, cada una de las llamadas al API están mapeadas. Sin embargo, bueno, ¿cómo creamos una aplicación Uno en Visual Studio? Bueno, el equipo de desarrollo de Uno ha creado una plantilla de proyecto en Visual Studio que crea un esqueleto con las 4 plataformas. Y para WebAssembly añade un paquete Nugget que inyecta una build task que se descarga el compilador de Mono, y de forma que cuando lanzas la compilación enlaza a los proyectos y genera WebAssembly. Vale, entonces luego lo que viene es qué pasa con la interfaz gráfica. Vale, hay un par de proyectos que renderizan la interfaz gráfica en el navegador y usan dos tipos de aproximación. Una es OUI, que permite ejecutar el code behind en el servidor. O sea, SAML en el servidor y luego el code behind se ejecuta de alguna forma en el servidor. Esta aproximación no es la que usa Uno. La aproximación que usa Uno es hacer un template de generación de HTML en el cliente. Vale. De forma que un stack panel se convierte en un div y un text block se convierte en un paragraph. Vale. Otro aspecto es que se pueden usar namespaces para declarar el ámbito en la plataforma en el que se quiere aplicar un comportamiento específico. De forma que, por ejemplo, podemos alterar una pantalla que se ejecuta en el navegador y queremos que la interfaz gráfica sea diferente a cuando se ejecuta en Android. Todo eso se hace pues con directivas que se pueden usar a lo largo del código para decir, pues esta parte quiero que solamente se vea con WebAssembly o con Android o con iOS. Bueno, hay ciertas aplicaciones ya en el App Store y probablemente habrán más. Y en términos de... Estas son algunas de las características que XAML soportadas para XAML en UWP. Pero aún así se están terminando algunas. En términos de la aplicación de WebAssembly que se genera UnoPlatform, soporta Progressive Web App Manifest File, que es como que permite especificar el orden de descarga de las dependencias, con lo que pues para optimizar la carga de la aplicación. Y luego también soporta IIS, de forma que cuando tú generas el sitio web, te genera un web config con la configuración necesaria para servir los ficheros binarios generados por el compilador de Mono.
Y luego pues hay una serie de librerías de terceros que funcionan directamente, en las que no tienes que hacer nada, ya que han sido compiladas para NetStandard 2. Entonces cualquier cosa que esté compilada en NetStandard 2 se puede usar directamente. Como Prism, eh, AutoFac, MVVM Toolkit y las típicas librerías que usas en una aplicación UWP o WPF. Vale, pues sin más, vamos a ver una pequeña demo en el cliente, en el navegador, aquí. Esencialmente, es un proyecto muy típico como los que puedes ver en cualquier sitio, que es una solución que genera, bueno, que tiene la cabeza web, la cabeza de iOS, que bueno, por ahora no lo tengo conectado porque no he traído el portátil con el Mac. Y luego librerías que se pueden compiladas con NetStandard 2. Vale, si ejecutamos esto en el navegador, bueno, si podemos verlas, lo único que comparten es un proyecto shared, de forma que este proyecto shared tiene la interfaz gráfica. Vamos a ver si se puede ver aquí. Entonces, el editor o la forma de desarrollar, pues es como siempre la forma natural de desarrollarlo en UWP. Tienes todo el editor de Visual Studio para hacerlo. Pero esta pantalla que está en este proyecto compartido es referenciado por cada una de las cabezas y cada una de ellas genera la interfaz gráfica en su plataforma. Vale, entonces, si cogemos esta en particular, pues esto se ha generado es este sitio, es esta aplicación. Lo que podemos hacer con esto es empezar a depurar. Vale. Tenemos que dejar un ratillo. Vale. Está haciendo las cosas. Bien. Entonces, todo esto ha sido generado en el navegador. Y esto es el código en C#. Y todas estas son las DLLs que Mono Runtime ha generado. Entonces, aquí pues tenemos por ejemplo, y podemos poner un punto de ruptura y empezar a escribir aquí. Vale, entonces, pues eso, tenemos una página, ¿sabes? Un view model clásico en Prism, pero que está ejecutándose en el cliente. ¿Vale? Y el resto pues funciona como una aplicación normal. ¿No sé? ¿Preguntas? Sí, vale. Pues aquí lo pude... de lo que es el Mono Runtime, sí, que es sí, no llega a un K+, una cosa así. Entonces, sí, es bastante ligero. Y luego tiene otra cosa que
que se llama Link and Shake, algo así, el linker en Mono Runtime. A menos que tú no le digas nada, solamente, o sea, va a descartar todos los tipos que no se usen explícitamente en la aplicación. Con lo que también reduce bastante el tamaño, ¿sabes? Eso está bien hasta cierto modo, pero si, por ejemplo, en librerías como Autofac, que dependen un poco de Reflection, todo lo que sea Reflection se descubre se descubre en tiempo de ejecución. Entonces, la forma de decirle a Mono Runtime de forzar que eso ocurra es en el linker. Hay una parte donde puedes compilar y luego de compilar link. Pues en el linker puedes decir, pues yo quiero usar todos los tipos que estén en este namespace o todos los tipos que estén en esta DLL. Vale. Por ejemplo, la aplicación de iOS es una aplicación típica de iOS en Xamarin Classic. Entonces, bueno, ahora aquí no la tengo descargada, pero load. Sí, es una aplicación. Sí, es una aplicación clásica de Xamarin Classic. Entonces, lo único que tiene especial es que tiene una referencia al proyecto Shared. Entonces, toda la interfaz gráfica pues es la que es compartida. Bueno, en este momento lo que es la depuración todavía es bastante especial. Solamente hay depuración en Google Chrome con las Dev Tools de Google Chrome y si todavía no está hecho para, por ejemplo, depurar un sitio web encriptado, o sea, HTTPS. Tienes que hacerlo en HTTP ahora para hacer la depuración. Vale, sí, pero ese ya es un tema de Mono Runtime, de la forma en la que los parámetros, bueno, de la forma en la que se puede compilar y minimizar la DLL, sí. Por ejemplo, no vale la pena llevarse los comentarios, ¿sabes? No vale la pena, ¿sabes?, llevarse los espacios. Sí, pero vale, pero eso es, digamos, otro paso, pero digamos el paso inicial es que lo que escribes puedas tener algo equivalente en el navegador en el que puedas depurar exactamente lo que tienes ahí. De forma que también lo que tienes en la parte servidora, que es C#, o sea, el desarrollador que lo pongas, pues no tiene que saber 20 lenguajes de programación, sino que solamente, pues, ¿sabes?, HTML, bueno, no es necesario, con la misma interfaz gráfica puedes llegar a las tres plataformas. Bueno, a las 4 también Windows, pero Windows ya es más que obvio. Sí. O sea, lo que se ha hecho es coger la especificación de UWP y a partir de esa, sin modificarla, tener las implementaciones para Android, iOS y WebAssembly y HTML, sí. De forma que lo que es a nivel de herramienta de desarrollo, pues la herramienta sigue siendo Visual Studio con su interfaz de desarrollo clásica, pero
para cada una de las plataformas. ¿Sabes? Para alguien que lleva que ha hecho aplicaciones en XAML, es WPF o Silverlight. ¿Sabes? No es nada del otro jueves. O sea, puedes usar las mismas cosas que usabas en Android, en UWP. Hay otros temas especiales, por ejemplo, las sombras, los sombreados o los efectos especiales, pues eso todavía no está soportado en HTML, por ejemplo, porque es otro mundo, es otra forma de hacer las cosas a como se hacen en UWP. Entonces hay una disparidad en el lenguaje, en ambos lenguajes, pero son cosas un poco menores y que las puedes adaptar en cada una de las plataformas. Por ejemplo, si quieres colocar un sombreado en HTML, pues hay una forma de hacerlo pues usando librerías en HTML y CSS, que es un poco lo que es un poco diferente. Ahora, bueno, no podemos hablar todavía del futuro de todo esto, pero hay Microsoft y en particular Miguel de Casa pues está bastante interesado en ver el desarrollo de Uno Platform para tener una alternativa a Xamarin Forms. No sé si alguno conoce Xamarin Forms. Xamarin Forms es otro dialecto más de XAML que permite tener una interfaz gráfica común entre Android y iOS, de forma que el código que está generando hace uso de los controles nativos y solamente reposiciona los controles nativos que se declaran en esa interfaz gráfica. Es una aproximación que tiene la principal desventaja de que cuando quieres escribir en la interfaz gráfica con primitivas como círculos o cosas que no tienen un control nativo, no puedes hacer nada. Y para hacer cosas tan sencillas como hacer un botón con los bordes redondeados, no lo puedes hacer en Xamarin Forms, porque cada una de las plataformas no todas tienen round corners como propiedad en sus controles nativos. Con esto, pues, como puedes escribir directamente en las primitivas de dibujo, pues puedes hacer lo que quieras. ¿Sabes? Por ejemplo, esto es esto. Algo tan sencillo como esto. O, ¿sabes? No lo puedes hacer en Xamarin Forms. Pues, sí, en Xamarin Classic tiene su interfaz gráfica con Coded UI. Entonces, todo el árbol que se dibuja de los contenedores y las posiciones y todos los elementos, el compilador genera
el Coded UI para Android y para iOS. Por defecto no tenemos la versión más restrictiva de todas las plataformas, que lo que decías de las Californias, ¿no? Propiedades que se pueden hacer en todas están disponibles. Si quieres algo en concreto, tendrás que acceder al proyecto de iOS o de Android o tal y meterlo tú a mano. Sí, o hacer lo que hace Xamarin Forms, que es hacer un wrapper. Entonces, el wrapper, en el wrapper, el fast renderer, terminas haciendo un control nativo, terminas haciendo el mismo control nativo en las tres plataformas. Entonces, es un poco para evitar hacer eso. Pues es un poco el tema. Lo único que quería comentar era en el tema del linker, cuando se compila, tienes, lo que estaba comentando era, por ejemplo, en el sitio web, tienes esto. Vale, pues estos son todos los DLLs que, digamos, que quería que se incluyeran completamente. Claro, esto porque quieres que las aplicaciones sean nativas en iOS y en Android, pero también en la versión web puedes hacer distinciones entre si estás accediendo por Android, por iOS o por... Sí. Sí, por medio de... Hay unas directivas en las que son compatibles en UWP, en las que tú puedes poner arriba del todo, pues declarar WebAssembly o declarar iOS, y entonces aquí decir, pues en iOS, esto de aquí solamente lo que quiero que sea visible en iOS. ¿Vale? Y entonces cuando compila en las tres plataformas, y los errores que ves, pues es inmediato el error. Sí, sí, es todo lo que tengas en Xamarin Classic. Entonces esto va un poco de mano a mano con Xamarin Essentials. Sí, vale, pues Creo que es más a nivel de UI y de compartir temas también de código, pero más por... o sea, Uno Platform también hace el mapeo a nivel del API de UWP. Entonces todo lo que se declara en UWP, todo eso tiene a nivel de API, también está mapeado. Pues eso incluye también pues todas las cosas. O sea, hay Xamarin Essentials declara algunas cosas comunes también con UWP. Entonces, podrías usar ambas, eh, pero lo que te proporciona Uno, pues para acceder a cosas como el hardware, giroscopio, todo eso ya lo tienes de la forma en la que usas normalmente una aplicación UWP. Cuando es así más externo, más visual, sí que se nota más, ¿no? Pero supongo que cosas como las notificaciones push o tal, sí que están, dependiendo de cómo sean cada plataforma, pero se haga esa traducción. Sí. Pues eso es en esencia Uno Platform. Nos hemos metido en el desarrollo mobile, pero bueno, todo lo que sea, me sigue lo sufro el tener que tener gente que me desarrolle para tener experiencia. La versión de iOS, la versión de Android, si tienes suerte encuentras un buen proveedor que te haga las dos, y no tienes que tener distintos proveedores para poder. A lo mejor cuando quieras hacer unas específicas, todavía no sé, claro, yo soy muy desconocedor del mundo mobile o de los Xamarin y demás. Y siempre pienso, cuando quiero cosas específicas me tengo que ir a nativo, pero yo creo que poco a poco iremos teniendo plataformas en distintos
iOS nativo al Android nativo y demás. Es el mercado actual, ¿sabes? Es lo que hay ahora. Entonces, em, la gran diferencia es que la calidad de las aplicaciones que, ¿sabes? Apple quiere mantener en su store, en su App Store, pues quiere que cumpla una serie de reglas y pues es solamente un poco adaptarse a ese mundo de reglas que cada una de las plataformas requiere. Sí, no estaba pensando más cosas como el que te comentaba antes, que tengo que tener acceso a los canales de streaming de vídeo, tienes protección de RM, tienes que usar los players nativos o players construidos sobre plataformas nativas, aunque sea de JW Player, Disney Player o demás, pero que están construidos sobre plataformas nativas. No sé si todavía habrá casos en los que se pueda tirar de estas cosas, vale, para esto, pero la verdad es que a nivel de desarrollo es interesante, porque es un dolor. A día de hoy tener que desarrollar una aplicación móvil en todas las plataformas es un dolor. Y eso que solo hay dos. Que si hubiese más, Sí. me lo veo bien como proceso de entrada. O sea, puedes hacer una aplicación con esto y decir, mira, al principio solo web, pero web que se vea bien en web, en Android y en iOS. Luego, que necesitas algo más específico, pues aplicaciones. Pero empezar con esto, que ya te da como una base para... Exacto. bien, más dudas. ¿Qué quieres? Oye, Puede ser. muy interesante, espero que os haya parecido interesante a todos. Y por el versionado esto que está en alfa, el beta, Pues sí, el pasado mañana va a haber un lanzamiento versión 1 en Montreal y se llama, bueno, me imagino que estará, no sé si de la misma forma, una semana después en streaming, pero sí. Voy a apagar esto. Sí. Que se desajusta un poco el micro. No, ya está. Si quieres que se oiga en el vídeo, Vale. mejor. Ya estamos con las dudas, todos estamos acabando de salir. No, pero a ver, para eso ha venido Pablo, para que hagamos todas las preguntas. Vale. he pasado aquí. Sí, perdona, ¿te llamas? Fernando. Estabas preguntando una migración de Xamarin Forms a Juno. Sí, un proyecto Xamarin Forms tiene lo que tiene en común un proyecto Xamarin Forms con esto es toda la parte de lógica de negocio. O sea, es toda la parte de view models y toda la parte de conexión como web API o la parte de conexión web es lo mismo. Lo que es diferente es en la interfaz gráfica muchos de los controles que tienes en Xamarin Forms son fast renderers, ¿vale? Que son como wrappers que usan por dentro controles nativos. Esos fast renderers se pueden usar dentro de el SAML, dentro de este SAML. Entonces, esa parte no la pierdes. Sí, sí, sí. O sea, quitar las referencias a Xamarin Forms, ¿vale? Y entonces lo que ocurre ahí es que algunos de los controles en los que has invertido tiempo en desarrollar probablemente se pueden hacer de otra forma mucho más sencilla para las tres plataformas sin un control nativo, como por ejemplo los botones. Eso es algo que terminas haciendo en todos los proyectos. Xamarin Forms, Sí, bueno, Telerik también está
interesado en este proyecto, y entonces tiene una beta de sus controles en Juno Platform. Sí, se está en conversación con Telerik.